Nieves, por favor, para que me habilites a compartir pantalla. Listo, mi amor, ya puedes compartir la pantalla. Ok, bueno, acabamos. Disculpen, bueno, pero puede ocurrir. Sí, es un tema Zoom, bueno, nos conecta por un lado y nos desconecta por el otro. Sí, ya puedes continuar. Bueno, como habíamos conversado, íbamos por la parte de cómo, la primera parte del análisis, por suerte. Entonces, como veríamos en este ejemplo, vemos que en este trazo tenemos un ritmo, es sinusal. ¿Por qué sinusal? Todas las P son de la misma forma, de la misma amplitud, van seguidas por un QRS y están a la misma distancia del QRS. Conclusión, el ritmo es sinusal. Ahora vamos con el cálculo en este trazo de la frecuencia cardíaca. Habíamos dicho dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños que hay entre 2 RR. En este trazo, entre 2 RR tenemos 19 cuadritos pequeños que los vamos a multiplicar por 0.04 segundos. 1500 cuadritos entre 19 nos va a dar 79 latidos por minuto. Esta es una manera de calcular la frecuencia cardíaca en trazos regulares. Ojo, conclusión, frecuencia cardíaca normal. Otro ejemplo, vamos a ver en este trazo de electro, ¿es sinusal o no es sinusal? Veamos las características de la onda P en todas las derivaciones, en todo el trazo de cada derivación, las P son iguales, son simétricas, van seguidas por un QRS y están a la misma distancia del QRS. Conclusión, el ritmo es sinusal. La frecuencia cardíaca vamos a dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños que hay entre 2R y eso nos da 115 latidos por minuto. Es decir, en este trazo tendríamos ritmo sinusal con taquicardia sinusal. Acá tenemos un tercer ejemplo. Vamos a ver las ondas P. Las ondas P son todas, en este caso son iguales. Están seguidas de un QRS a la misma distancia del QRS. Conclusión, el ritmo es sinusal. Y la frecuencia cardíaca, cuando contamos el número de cuadritos pequeños entre la R y el R, tenemos que hay 29, 1500 entre 29, 52 latidos por minuto. Conclusión, ritmo sinusal, pero en este trazo tenemos bradicardia sinusal. Tengan en cuenta que cuando van a hacer análisis de ritmo y frecuencia, se recomienda el uso de la derivación D2 o B1 porque son las derivaciones que ven perpendicularmente al eje cardíaco o al eje de despolarización. Por eso son las derivaciones ideales para hacer el análisis de ritmo y análisis de frecuencia. Esa sería la primera parte del análisis. En el libro del doctor del Dubin hace sugerencia a otro método que es rápido, generalmente es el que utilizo para hacer la determinación de la frecuencia cardíaca, y este consiste en buscar un QRS donde la R coincida con la raya grande del papel del electro, y vamos a tomar las siguientes líneas de la siguiente manera. Vamos a contar 300, 150, 100, 75, 60, 50. Y de esta manera podemos hacer una determinación rápida de frecuencia cardíaca en trazo regular. Aquí abajo tenemos un ejemplo
tenemos una R que, bueno, que prácticamente coincide, tenemos 300, 150, 100, 75, 60, 50. Esta es una estandarización que ya él hizo. Entonces, en este electrocardiograma tenemos 50 latidos por minuto. Si lo hacemos dividiendo 1500 entre el número de cuadritos, nos daría 52, siendo exactos. Pero bueno, esto es una manera rápida. Cuando tenemos una emergencia, necesitamos saber cuánto es la frecuencia cardíaca: 300, 150, 100, 75, 60, 50, y nos permite de manera rápida en trazos regulares. Ajá, ¿y qué hacer si el trazo no es regular? Si no tenemos un ritmo sinusal, si tenemos una fibrilación auricular, una taquicardia auricular multifocal, entre otras cosas. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar nuestro papel milimetrado. Todos los papeles milimetrados del electro arriba tienen unas marcas. Estas marcas comprenden 15 cuadros grandes. Este segmento equivale a 3 segundos. Entonces, lo que ustedes van a hacer, imprimen una tira larga en D2 cuando sea un trazo de electro irregular, y van a tomar 2 de estos segmentos que hacen referencia a 6 segundos. 6 segundos, si lo multiplicamos por 10, es 1 minuto. Entonces, lo que vamos a hacer en todo ese trazo, vamos a contar los QRS que hay en esos 6 segundos y los vamos a multiplicar por 10. Tengan en cuenta que 1 segundo son 5 cuadros, y si no, lo pueden hacer por una regla de 3. Pero yo les recomiendo eso. Como pueden ver en este ejemplo, van a tomar 2 de estos espacios, que cada uno corresponde a 3 segundos. Si toman 2, serían 60 segundos, equivalente a 30 cuadros grandes. Van a contar el número de QRS y lo multiplican por 10, cuando es un trazo irregular, como en este caso que vemos acá, que es una fibrilación auricular. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 QRS en 6 segundos, lo multiplico por 10, 80. En este trazo la frecuencia cardíaca aproximada es de 80 latidos por minuto si tenemos ritmos irregulares. Tengan en cuenta, 5 cuadros grandes es 1 segundo. Si tomamos 30 cuadros grandes son 6 segundos y lo multiplican por 10 al contar los QRS en ritmos irregulares. Bueno, posteriormente que hacemos análisis de ritmo y frecuencia, viene el análisis de la primera onda del QRS, que hace referencia a la despolarización auricular, que es la onda P. La onda P normalmente debería tener una duración de menos de 0.11 segundos, es decir, menos de 3 cuadritos de ancho, menos de 2 cuadritos de alto. Puede ser positiva o negativa, dependiendo de la derivación que veamos. Lo ideal es que esta sea redondeada. Tiende a ser positiva en casi todas las derivaciones y puede ser bifásica en B1 y B2. Entonces, importante, la duración es menos de 3 cuadritos de ancho, 2 cuadros de alto. Más de eso, entonces es patológica. Como ya pueden ver acá, esta sería la onda P que precede al QRS, y vamos a hacer un análisis, por ejemplo, en este trazo. Aquí tenemos la onda P, la vemos acá grande, si vemos, tiene en este electro de ancho 2 cuadritos y 1 cuadrito de alto. Esta es una onda P normal. Tiene una duración de 2 cuadritos, que sería 0.08 segundos, una amplitud de 1 cuadro, y es una onda positiva. Es redondeada, es una onda P normal. Con respecto a la onda P, que no cabe en este seminario, pero algunos de los ejemplos de patología pueden ser ondas P pulmonares, o onda P, donde la amplitud es mayor de lo normal, o ondas P mitrales, donde tienen una melladura central y habla de probable hipertrofia auricular izquierda o patología auricular, que será tema de próximos cursos. Pero tengan en cuenta los valores normales. Si los valores normales exceden los que ya se les indicó, habla de alteración y por ende alguna patología auricular. Con respecto al intervalo PR, muy importante, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS y hace referencia al paso del impulso electrocardíaco a nivel del sistema auriculoventricular, a nivel del nodo auriculoventricular. Tenemos que tiene una duración normal de 0.12 a 0.20 segundos. Recuerden que cada cuadro pequeño es 0.04 segundos, ¿sí? Es decir,
sería de 3 a 5 cuadros lo normal. Más de eso puede ser un PR corto o un PR largo. Entonces, ¿cuál es la duración normal? De 0,12 a 0,20 segundos. Vamos a ver este ejemplo. Va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, como lo pueden ver acá señalado, acá lo ven en grande, desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS para hacer la medición. En este caso tenemos 5 cuadritos pequeños, lo multiplicamos por 0,04 y nos va a dar que en este electro es 0,20 segundos, es decir, un intervalo PR normal. Recuerden que esto hace referencia al paso de la conducción eléctrica de aurículas a ventrículos, donde normalmente hay cierto retardo fisiológico. Y de aquí pueden sacar las distintas alteraciones del intervalo PR, que deben leerlas más en detalle aparte de este seminario, sabiendo que, bueno, un bloqueo B de primer grado, cuando el intervalo PR dura más de 0,20 en todas las derivaciones, un bloqueo B de segundo grado MOVITS 1, cuando está aumentado, sigue aumentando, aumenta el PR y luego aumenta y no hay una conducción aurículo-ventricular y falla la aparición del QRS. El segundo grado MOVITS 2, donde el PR está normal en duración, pero llega un momento en que falta y como que se bloquea la conducción del impulso a nivel aurículo-ventricular. Ya este es un bloqueo más severo. Y el más severo de todos los bloqueos es el bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado, donde no pasa la conducción auricular a ventricular y las aurículas se despolarizan por su lado y los ventrículos se despolarizan por su lado. Como ven aquí hay una P, esta es la despolarización auricular y esta es la ventricular y cada uno tiene un ritmo propio. Les recomiendo profundizar con respecto a los bloqueos. Después de hacer el análisis del intervalo PR y valorar la conducción auriculoventricular, seguimos con el análisis del complejo QRS, que hace referencia al proceso de despolarización auricular. Está formado por las ondas Q, R y S. Tienen que tener en cuenta, la primera onda negativa que aparece es la onda Q, todas las ondas positivas se denominan R, y la segunda onda positiva que aparece, negativa, luego que aparece de una positiva, es la onda S. Lo normal es que el QRS dure 0,08 a 0,12 segundos, es decir, 2 cuadritos. Esto nos hace referencia a que la conducción del impulso cardíaco viaja por el sistema de conducción normal. Si se ensancha, hace referencia a que el impulso ventricular viaja por áreas que no son el sistema eléctrico fisiológico. Entonces, valor normal de 0,08 a 0,12 segundos. De 2 a 2,5 cuadros máximo. En el QRS, ¿verdad? En este caso, tenemos la onda Q. No hay onda Q en la mayoría de las derivaciones. Pueden haber pequeñas ondas Q sectales en D1, D2, ABL, B5 y B6, sin embargo no son patológicas. Una onda Q no patológica debe durar menos de un cuadrito, menos de 0,04 segundos. Y la amplitud debe ser menos de un cuarto de la onda R. ¿Cuándo es una onda Q patológica? Cuando mide más de 0,04 segundos, es decir, mide más de un cuadro de ancho, y cuando mide más del 25% de la amplitud de la onda R. En este momento podríamos considerar alerta una onda Q patológica y este paciente probablemente tuvo un infarto al miocardio que dejó secuela de necrosis. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿qué es una onda Q patológica? Más de 0,04 segundos y una amplitud en el eje de las Y mayor a 25 en relación con la R. Con respecto a las R, la R hace referencia a la despolarización del miocardio, tiene una amplitud de 0,6 a 2,6 milivoltios y es importante valorar la progresión de la R en las derivaciones precordiales de B1 a B6. Lo normal es que la progresión de la R, es decir, que la R se haga más grande, ocurre entre B3 y B4. Esto habla de una adecuada conducción intraventricular del impulso cardíaco. Y también tenemos las ondas S, que son las despolarizaciones posterobasales del ventrículo izquierdo,
duran menos de 0.6 segundos. Vamos a hacer acá un análisis. Tenemos nuestro trazo de electrocardiograma. En nuestro complejo QRS, este que pueden ver acá señalado, lo pueden ver acá en grande, este QRS tiene dos cuadritos, es decir, 0.08 segundos, es decir, un QRS normal. La progresión de la R, donde la R se hace mayor que la S, ocurre en B3, B4, es decir, una adecuada progresión de la R. Podemos concluir que este es un QRS normal con una adecuada conducción intraventricular del impulso cardíaco. Tengan en cuenta, muy importante el análisis del QRS. QRS ancho, es decir, más de 0.12 segundos, hace referencia a que la conducción del impulso cardíaco no ocurre por el sistema eléctrico convencional, sino por afuera, por los miocitos ventriculares, lo que puede hacer referencia a bloqueos de las de His derechos, izquierdos o de varios fascículos. Con respecto al análisis del segmento ST y el punto J, tan importante en el caso de diagnóstico de patología isquémica necrótica cardíaca, debemos tener siempre en cuenta su análisis. La medición del segmento ST es desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T. El segmento ST tiene que ser 0 milivoltios, es decir, tiene que ser isoeléctrico, como lo ven acá, es decir, tiene que estar en el eje 0. Siempre uno puede comparar el segmento ST con el intervalo PR, es muy importante, compárenlo, ellos tienen que estar casi siempre en 0 milivoltios, igual el punto J. Tener en cuenta el punto J, que es el punto donde finaliza el QRS y comienza el segmento ST, porque modificaciones del punto J en derivaciones que ven la misma cara del corazón pueden ser sugestivos de isquemia. Muy importante esto, sobre todo en la atención primaria. Entonces, el segmento ST debe ser isoeléctrico, debe estar 0 milivoltios. Debemos ver, ¿está elevado o está descendido? ¿Está asociado el segmento ST a la presencia de ondas Q patológicas o alteraciones en la onda T? Veamos en este trazo de electro, vemos aquí nuestro segmento ST, si se ponen a ver es un segmento isoeléctrico, está a 0 milivoltios, si lo comparamos con el intervalo PR, vemos que están iguales, es decir, este es un segmento ST isoeléctrico, es un segmento ST normal. Vamos a ver este otro trazo de electro. Vamos a buscar acá el segmento ST, si se lo pueden ver acá en todas las derivaciones. Tenemos que el segmento ST revisarlo en todas las derivaciones y tener un electro que no esté vibrado, que esté bien hecho, porque a veces si el paciente se mueve pareciera que tiene elevado el ST porque sale acá en una, no. Tenemos que tener un electro bien hecho y verlo en todas las derivaciones y en por lo menos más de 5 QRS. En este caso, un segmento ST que es 0, es isoeléctrico, no está elevado, no está descendido, es normal y no tiene ondas Q. Segmento ST normal. Este dato no se les olvide, esta diapositiva es muy importante, los cambios en el segmento ST. ¿Cuándo decimos que hay un descenso del ST? Cuando mayor o igual a 1 milímetro por debajo de la línea isoeléctrica medido a 0.08 segundos del punto J. Es decir, tenemos el punto J, contamos dos cuadritos y ahí medimos. Si mide más de 1 milímetro hacia abajo, recuerden que cada cuadro pequeño es 1 milímetro, podemos decir que tenemos descenso del ST, que si están derivaciones continuas que miden a la misma cara del corazón, pueden hacer referencia a isquemia subendocárdica, es muy importante. Y cuando decimos que un segmento ST está elevado, buscamos el punto J, contamos dos cuadritos y ahí medimos. Si mide más de 1 milímetro, y también lo podemos comparar con el PR, podemos decir que el segmento ST está elevado, si están derivaciones continuas, nos hace referencia a isquemia subepicárdica, y por ende, si el paciente tiene esto, debe ser probablemente sometido a fibrinolisis o angioplastía primaria. Muy importante, recuerden estos dos, descenso del ST y ascenso del ST, o elevación del ST, y recuerden revisarlo en todas las derivaciones en un buen trazo de electro no vibrado. Alerta, alerta. Elevación del ST hace referencia a lesión subepicárdica, es decir, una obstrucción completa de una o varias arterias y por ende necesita asistencia cardiológica adecuada. Tengan en cuenta esto.
Con respecto a la onda T, como pueden ver acá, la onda T que hace referencia a la repolarización ventricular. Lo normal es que tenga una amplitud más o menos de 1/7 de la onda R, tiende a ser positivo en D1, D2, B4, B6 y negativo en ABR y B1. Con respecto a la onda T, muy importante, debemos ver su orientación, su amplitud, su simetría y su morfología. Tengan en cuenta que alteraciones en la onda T nos pueden hacer pensar que estén relacionadas con isquemia cardíaca, alteraciones electrolíticas, sobre todo del potasio, del calcio, entre otros. La onda T nos da mucha información. Entonces, la onda T, como ya les dije, tiende a ser positiva en todas las derivaciones. Lo normal es que sea positiva en todas las derivaciones, que mida aproximadamente 1/7 en relación con la onda R, y tiende a ser negativa en ABR y B1. Es generalmente normal por como la ve el eje, la pantalla de proyección, el vector de repolarización tiende a ser negativa en ABR y B1, como pueden ver acá. Es muy importante que la T se revise en todas las derivaciones de manera detallada y verificar si hay ondas T invertidas, si hay ondas T isodifásicas, si hay ondas T picudas, que nos pueden hacer referencia, por ejemplo, a hipercalemia, o ondas T aplanadas, que nos pueden hacer referencia a hipocalemia, o ondas T invertidas en derivaciones continuas que miran la misma cara del corazón y nos puede hacer referencia a isquemia cardíaca, en este caso, si son T invertidas, subepicárdica. Es importante que lo normal es que la T sea de menor amplitud. Cuando me digo amplitud es hacia arriba, la T siempre tiene que ser de menor amplitud que la R. Este dato es muy importante. Esto es una onda T normal. Alerta, onda T invertida hace referencia a isquemia subepicárdica si está en derivaciones contiguas que miran la misma cara del corazón. Entonces tengan en cuenta, onda Q patológica, alteración del ST y ondas T invertidas, alerta, algo pasa, debemos hacer un análisis cuidadoso del electro. Les dejo esto que no es tema del curso, pero más o menos para que recuerden cuáles son las caras que miran las mismas áreas del corazón. D2, D3 y ABF mira la cara inferior del corazón, D1 y ABL la cara lateral, B1, B2, la cara sectal del ventrículo izquierdo, B3 y B4, la cara anterior del ventrículo izquierdo, B5 y B6, la cara lateral alta del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, si tenemos elevación del ST en D2, D3 y ABF, yo puedo presumir isquemia subepicárdica de la cara inferior. Si tengo elevación del ST en D1, ABL, B5, B6, yo puedo presumir elevación, infarto, en este caso, epicárdico de la cara lateral alta del ventrículo izquierdo y así sucesivamente. Es muy importante que siempre les llame la atención, por ejemplo, T invertidas en D2, D3 y ABF y un paciente con todos los factores de riesgo que ya ustedes conocen, lo más probable es que tenga isquemia, lesión o necrosis, dependiendo de lo que esté alterado en el electro, y esto pues cárguenlo a la mano. Esto es fácil recordarlo si dibujan el triángulo de Beethoven, así no lo tienen que memorizar, sino lo sacan por lógica. Con respecto al intervalo QT, el intervalo QT muy sonado en estas épocas, donde medimos la duración entre la Q y el final de la T, y nos hace referencia al tiempo que tarda desde que ocurre la despolarización hasta que ocurre la repolarización ventricular. Si este tiempo se prolonga, es decir, si el corazón tarda más, las fibras miocárdicas tardan más en repolarizarse, puede que caiga otro impulso nervioso aquí y esto genere arritmias. Entonces, por eso es muy importante saber si tenemos un paciente que tiene un QT prolongado congénito, por ejemplo, un paciente que tenga canalopatías, alteraciones de los canales de sodio, o un paciente que tenga un QT prolongado adquirido, como es en el caso de uso de medicamentos. Ya vamos a ver. Entonces, el QT se mide desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. La duración del QT depende de la frecuencia cardíaca, por eso no basta con medir solo el QT, sino hay que corregir el QT con la fórmula de Bassett. Esta fórmula grábenla y úsenla todo el tiempo. QT corregido va a ser igual al QT
entre la raíz del RR. Cuando digo raíz del RR, entre el número de segundos que hay entre dos R. Lo normal es de 0,35 a 0,43. Ya van a ver que este número puede variar en distintos libros y sobre todo en distintas poblaciones, pero en general estos son los valores más frecuentes utilizados por los autores. Entonces, con respecto al QT, calcular el intervalo QT, ¿está prolongado? ¿Está cortado? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver este ejemplo. Tenemos aquí en el electrocardiograma, aquí agarramos uno de estos y lo ampliamos desde la Q hasta la T. Aquí tenemos 8 cuadritos pequeños, lo multiplicamos por 0,04 segundos y el QT de este electro es 0,32. Ahora vamos a hacer el QT corregido por la fórmula de Bassett. Yo voy a dividir QT entre la raíz del RR. En este caso, RR sería desde acá hasta acá. Aquí tengo 19 cuadritos. Si lo multiplico por 0,04 me da 0,76. A eso debo sacarle la raíz cuadrada, que en este caso me dio 0,87. Y en este electro tenemos un QT corregido de 0,36. Es decir, conclusión, en este electro, un intervalo QT normal. Anoten esta fórmula, practíquenla, no es difícil, la mayoría de los teléfonos móviles tienen la manera de sacar raíz cuadrada, es sencilla, y hay aplicaciones incluso que ya le dan a uno como Qt Calculator, que lo pueden bajar en Play y también les hace este cálculo, pero si lo pueden hacer manual, mejor. Tenemos otro ejemplo, tenemos aquí en este trazo de electro, QT, tenemos que acá medimos los cuadritos y nos dio 11 cuadritos, 0,44 segundos, medimos acá la cantidad de cuadritos entre dos R's y nos dio 1,16, si yo le saco la raíz cuadrada, me dio 1,08, 0,44, que es el QT entre la raíz del RR, 0,41 segundos. Conclusión, intervalo QT normal en este paciente. Muy importante, el intervalo QT prolongado predispone a arritmias fatales, torsadas de Poinz, taquicardia ventricular polimórfica, fibrilación ventricular. Es por eso que debemos detectarlo. Aquí hay un trazo de una fibrilación ventricular. Por eso es que es muy importante saber aquellos pacientes que puedan tener QT prolongado, adquirido o congénito. Adquirido, aquellos pacientes que han tenido antecedentes de muerte súbita siendo muy jóvenes, generalmente por canalopatías, y adquirido por el uso de medicamentos, como está muy sonado actualmente en el caso de la pandemia de COVID, donde se está usando citromicina, cloroquina, hidroxicloroquina en mezclas para pacientes con COVID. Les recomiendo usar esta página siempre que tengan dudas de si un medicamento puede o no prolongar en QT, métase en esta página y aquí les va a decir este medicamento tiene un riesgo conocido de prolongar el QT, tiene posible probabilidad de prolongar el QT, el riesgo está condicionado y evite esta droga en caso de QT congénito. En el caso de acitromicina, cloroquina, hidroxicloroquina, tiene un riesgo conocido de prolongar el QT, por lo que si usamos dos medicamentos en un paciente que pueda prolongar el QT, y si aparte este paciente tiene cardiopatía de base, tiene enfermedad cardíaca estructural, la probabilidad de que desarrolle arritmias fatales de nuevo es alta. Entonces es importante que tengan en cuenta esto. Esto lo traigo a colación por la relación con la pandemia. Rápidamente les invito acá para que revisen estos artículos, la relación de hidroxicloroquina y el desarrollo de arritmias de nuevo en pacientes con patología cardíaca estructural, esto con relación al QT. ¿Nosotros qué podemos hacer? Medir el QT en todos nuestros pacientes y alerta, sobre todo los pacientes con patología cardíaca estructural. Les dejo esto aquí bonito y les recomiendo que revisen esta guía que debemos evaluar en casos de dar estos fármacos que prolongan el QT. Revisar en esto, después se los dejo para que ustedes lo lean, no es tema del seminario, pero ver, antes de dar un fármaco que prolonga el QT a un paciente, ver si tiene el QT largo antes, si tiene un QT largo subclínico, puede que toda la vida haya tenido el QT largo y no se haya dado cuenta, si tiene bradicardia sinusal, edad mayor de 70, miocardiopatía estructural, si tuvo infarto, si tiene alguna alteración hidroelectrolítica. Les recomiendo que aparte de este seminario lean esta guía que está muy buena. Entonces, conclusión, calculen el QT corregido y detecten qué paciente tiene alteración del QT. Y bueno, ya para finalizar, algo que es medio tedioso, pero es necesario, cada vez que hacemos el análisis de un electrocardiograma, es necesario hacer el análisis del eje cardíaco, es decir, el sentido que lleva el eje cardíaco.
El eje cardíaco normal va de menos 30 a más 90, el Gannon de fisiología dice que va de menos 30 a más 110, pero en general la mayoría de la literatura de menos 30 a más 90, este es el eje cardíaco normal del corazón. Si está en esta parte desviado a la izquierda, en esta parte desviado a la derecha o extremadamente desviado a la derecha. Recuerden el sistema exaxial de referencia para hacer los cálculos de más o menos en qué ángulo está el eje. Tengan en cuenta esto a mano. ¿Y cómo hacemos cálculo del eje cardíaco? Buscando un registro isodifásico, si lo hay. Isodifásico quiere decir un registro del QRS que tenga la misma amplitud positiva y negativa, o con el triángulo de Beethoven, o buscando dos derivaciones de los miembros que sean perpendiculares. Vamos a ver cómo Ángela, es. Ajá. Quedan 9 minutos, Sí, exacto. ya estamos terminando, ¿Okay? ya quedan como 3 minutos y No, terminamos. Bueno. dale, para que sepas, dale. Ok, bueno. Ajá, con un registro isodifásico, ¿sí? Tenemos en cuenta que vamos a buscar un registro isodifásico y el vector se va a encontrar perpendicular a la derivación donde está el registro isodifásico, ¿sí? Por ejemplo, aquí el QRS isoeléctrico está en D3. Isoeléctrico quiere decir que es igual positivo, es igual negativo, ¿sí? Está en D3. Y la perpendicular de D3 en el sistema exaxial es ABR. Yo voy a ABR y aquí está D3, yo voy a ABR, en este caso ABR, aquí este es positivo, esto es negativo, veo que ABR está, perdón, este es negativo, este es positivo, veo que ABR está negativo, trazo acá y concluyo que el eje es más 30. Esto es medio complicado, sería más de explicar de manera personal. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, vamos a buscar aquí dónde está el QRS isodifásico. Si lo ven, está aquí, está en ABL, donde la onda positiva y negativa son igual, es decir, el eje cardíaco está en D2. Vamos a ver acá en la siguiente lámina. Tenemos entonces, el isodifásico está en ABL, el isodifásico está en ABL, por ende, el eje está en D2, y aquí D2 el QRS es positivo. Aquí graficamos hacia el lado positivo del sistema exaxial, y concluimos que el eje cardíaco en este electro es 60 positivo. Otra manera más fácil, que es generalmente la que yo utilizo siempre, es buscar D1 y ABF, que son las perpendiculares y son las más fáciles, el eje de las Y y el eje de las X, sabiendo que acá que este vale 0, este son 90 positivo y negativo, este es D1 y este es ABF. Buscamos en el electro, aquí tenemos D1, tiene 1, 2, 3 cuadros positivos, pero tiene uno negativo, es decir, resto 3 menos 1 me da 2, como lo ven aquí, 2 milímetros, que lo voy a graficar en D1 positivo. Y ABF está negativo, 1, 2, 3, 4 cuadros, acá vemos que ABF es negativo, lo grafico, y podemos decir, sin hacer, supónganse ustedes que no hacen un cálculo exacto de este valor, ya podemos decir que el eje cardíaco de este paciente está desviado a la izquierda. Si yo quiero saber exactamente el número, yo saco el cateto opuesto entre el cateto adyacente y me va a dar 2, y a eso le saco el arco tangente. Eso es, uno pone en la calculadora shift tangente. Esto es medio complicado, pero con que hagan la expresión del eje en el eje cartesiano, ya pueden saber hacia dónde está el eje. Sin necesidad de hacer estos cálculos tan perfectos, ustedes pueden decir, paciente con eje desviado a la izquierda, graficando D1 y ABF. Tengan en cuenta que D1 aquí es positivo, D1 aquí es negativo, ABF es positivo abajo y ABF es negativo arriba. Lo normal del eje cardíaco es que vaya desde menos 30 hasta más 90, es muy importante. O sea, el eje normal cardíaco va aquí. Si el eje se desvía a la izquierda es porque probablemente pueda haber un bloqueo de la conducción derecha, y esto pues nos hace referencia a saber dónde está el eje cardíaco, y esto, bueno, es parte del análisis. Aquí tenemos un ejemplo, buscamos dos derivaciones perpendiculares, vamos a escoger D1 y ABF. Escogimos D1 y ABF, tenemos aquí que si cuentan, D1 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos, más o menos.
6 milímetros y está positivo. Lo voy a graficar de este lado. Y ABF tiene 8 milímetros y está positivo. Positivo, recuerden que deflexión positiva es hacia arriba y deflexión negativa es hacia abajo. Lo grafico y antes de saber exactamente el valor, ustedes ya ven que el eje está en la porción normal, entonces eje cardíaco normal. Si queremos hacer un análisis exacto, dividimos 8 entre 6, nos va a dar 1.33, el arco tangente, y nos da 53. Pero ya aquí viéndolo por encima podemos presumir que es un eje cardíaco normal, porque está ubicado en la porción del sistema cartesiano donde sabemos que es normal. Esta parte es normal. Igual no se maten la cabeza con el eje, con que por lo menos grafiquen en D1 y ABF y sepan dónde está el eje, ya pueden saber si el paciente tiene un bloqueo de la rama derecha o izquierda, y esto les guía más otras cosas que cabe seguir profundizando el estudio. Este es un eje cardíaco normal. A todos recibieron un electrocardiograma para practicar todo este poco de cosas que vimos, y bueno, más o menos esta es la respuesta. Ese se los mandé con el fin de que practiquen, y de ahora en adelante practiquen con todos los electrocardiogramas que tengan, todo lo que les lleguen, practíquenlos. Solamente la práctica hace al maestro, repetición constante, complejidad creciente. Recién un buen profesor que tuve en la carrera de medicina. Háganlo, no tengan miedo. Mucha gente dice, ¿y este papel? ¡Qué miedo! No, es simplemente practicar y practicar, y más acá que tenemos la posibilidad de tener electrocardiograma con todos los pacientes. Háganlo, y háganlo de manera ordenada. Si quieren, carguen esta chuletita que tienen acá, como dicen acá, machete, para hacerlo ordenado, y practíquenlo, y claro, tienen que estudiar y profundizar. Hay manuales clásicos de electrocardiografía, como el manual de electrocardiografía práctica del doctor Dale Dubin, que incluso está en internet, se los recomiendo. Léanse este libro, léanselo completo. Al final tiene un resumen corto de bolsillo que uno puede cargar e irlo practicando. Este libro es genial, es un clásico. También el libro de electrocardiografía clínica de Antonio Valles de Luna, otra biblia excelente, y el libro de Vélez de electrocardiograma, que lo pueden cargar en el bolsillo. Y bueno, lo que tienen que hacer es estudiar, profundizar y recordar que la clave y el éxito de la lectura del electrocardiograma va a depender de que se haga ordenado, tal como todo en medicina, ordenado y protocolizado, porque si no se pierden datos por la lectura rápida. Hay muchos datos muy particulares de la especialidad de cardiología, donde un cardiólogo agarra un electro y probablemente dice, este paciente tiene una obstrucción de la arteria descendente anterior porque hay una onda isodifásica T en B1 y B2, pero para un médico general o un médico no cardiólogo, con que haga un análisis ordenado del electrocardiograma, vamos a tener datos de patologías que pudieran ser graves para nuestro paciente. Entonces, acuérdense, los invito a que hagan un análisis ordenado del electrocardiograma. Bueno, muchas gracias por escucharme, espero que les haya servido. Este es un pequeño granito de arena para, bueno, 1001 cosas que tenemos que aprender, y solo les quería dejar este mensaje. Disfruten el proceso, aprendan de cada experiencia, porque, bueno, cada experiencia es única. No dejen de estudiar, porque nos queda mucho por aprender. Mientras más estudiamos, más nos damos cuenta que menos sabemos. Y bueno, un gusto haber estado con ustedes, espero no les haya sido aburrido. Para mí un gusto enorme haber hecho esta presentación. Para nada, estuvo buenísimo, nada de aburrido. Yo estoy aquí con los ojos así diciendo que es fácil que se ve, pero bueno, realmente hay que ponerle mucha práctica. Bueno, gracias a todos por estar presentes. Yo creo, me parece que no hay preguntas porque no hay nada en el chat. Ya queda 1 minuto nada más. Esto va a ser grabado, o sea, está siendo grabado de hecho. Así que tan pronto lo podamos, digamos, juntar en la parte inicial con esto, lo pasamos, ¿ok? Así que muchas gracias a todos, ya esto está por terminarse, así que si no hay más preguntas.